y no tener problema. Ahorita lo vamos a pagar. Muchas gracias. Bienvenidos todos los que están conectados en nuestras plataformas, tanto de Facebook como de Zoom. De verdad les damos la más cordial bienvenida, como siempre, a esta interesante plática, que es la segunda parte de los grupos terroristas. La primera estuvo súper interesante, me imagino que esta va a estar muchísimo más. Así que le doy la más cordial bienvenida a Reuben Sagui para que empecemos, no sin antes recordarles a todos que todas nuestras pláticas están grabadas, tanto en Facebook como en YouTube. Las pueden volver a ver cuando ustedes quieran. Y al final de la plática tendremos preguntas y respuestas para que Reuben las conteste. Sí les pido a todos, porfa, que apaguen sus micrófonos para que podamos, para que Reuben pueda hablar sin ninguna interrupción y ya cuando sea al final, las preguntas que quieran hacerle se las podremos hacer, ¿ok? Bienvenido, Reuben, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias, gracias, gracias. Pues aquí nuevamente, una vez más, con estas pláticas interesantes y hoy con la segunda parte de esta plática que habla sobre los grupos terroristas y que seguramente tú nos vas a dar una amplia visión de lo que son. Te dejo el micrófono para que puedas empezar. Bienvenidos todos. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Déjame ver si puedo. Perfecto. Bien. Entonces, otra vez, bienvenidos a todos. Acuérdense que la semana pasada o la vez pasada hablábamos de una introducción de dónde salieron todos esos grupos terroristas que vemos en Medio Oriente. Y empezábamos a hablar de los hermanos musulmanes que fijaron básicamente la ideología para todos esos grupos terroristas. Cada uno lo adaptó en una forma un poco diferente, como lo vamos a ver, pero esa fue la base ideológica de todos estos grupos que vamos a hablar. También hemos visto cómo empezó Al-Qaeda en Afganistán, en la guerra, cuando los rusos estuvieron allá. Hemos visto que hay muchos subgrupos de Al-Qaeda. Al-Qaeda significa la base. Y vimos que están divididos en muchos subgrupos, en todas las partes del mundo existen. Y con esto terminamos la vez pasada. Empecemos hoy. También vamos a empezar hoy con seguir con este tema. El sistema organizativo, ya hemos dicho, que es un sistema parecido a los mafias. Son células durmientes de gente que están esperando una orden y a veces una célula no sabe de la otra. Quiere decir, si capturan uno de ellos no saben realmente lo que está pasando y es difícil de liquidar y eliminar toda la organización. Otro punto importante es que ellos apoyan todos los grupos separatistas en todos los países o gobiernos del mundo. ¿Por qué? Porque la idea es desestablecer el régimen actual y con eso llevar un caos y conquistar estos países. Por ejemplo, les doy unos ejemplos rápidos. En Mindanao, en Filipinas, es una isla que quería separarse porque son musulmanes, le apoyan a los separatistas. En Chechenia, en Rusia, son un grupo separatista, está apoyado por ellos. En Ufa, en la capital de Bakorostán, también apoyan. En Tartaskistán, que es la capital en Kazán, en Rusia, una de las repúblicas rusas, están muy activos. En Ogaden, en Etiopía, en Kosovo, en Serbia, en fin, en todo el mundo. Y Al-Qaeda tiene un enfoque mundial. Comparando con ISIS es diferente. Ellos querían un califato regional, quieren un país. Bien.
quisiera pasar sobre algunos actos terroristas que cometió Al-Qaeda. No hay tiempo para contar todos, pero vamos a ver a los más importantes. Y les voy a leer los más importantes. En diciembre de 92, atacaron dos hoteles de lujo, que es en Moby Dick y Gold Moor, en Aden, eso es en Yemen. Ahí mataron marineros americanos que fueron de vacaciones, un turista australiano y un ciudadano yemení. En diciembre de 93 era el primer ataque al World Trade Center. En esta ocasión pudieron meter un coche bomba cargado de explosivos al estacionamiento del World Trade Center. A propósito, estos explosivos fueron hechos en Nueva Jersey por una célula de ellos. Y este coche explotó, acuérdense, en el estacionamiento, con 1,500 heridos y 6 muertos. En el 95, un coche bomba contra una residencial en Riyadh, en Arabia Saudita, donde se alojaron asesores americanos. Pudieron matar 5 americanos y 2 indios. En el 93, acuérdense, en Somalia, derribaron 2 helicópteros de los marinos estadounidenses, mataron a los marinos y exponieron los cuerpos de los maridos por toda la ciudad. Amarraron estos cuerpos a un vehículo, creo, y andaron con este vehículo arrastrando los cuerpos muertos en toda la ciudad de Somalia, en Somalia. Cosas terribles. Vamos a seguir en el 98. Gran atentado sobre las embajadas de Estados Unidos en África, en Nairobi, Kenia, y en Dar es Salaam, en Tanzania. Nada más con 224 fallecidos y 5,000 heridos. Acuérdense de este acto, estaba muy conocido por la televisión y todo. Vamos a seguir. En octubre de 2000, un ataque suicida con un buque de guerra de Estados Unidos, el USS Cole, en Yemen. Imagínense, atrevieron a atacar un buque americano, de la Marina Americana, con 17 marinos muertos y 37 heridos. También este año, en este mes, la batalla de Tora Bora en Afganistán, y también en este mismo mes y en este mismo año, el ataque contra el periodista de Charlie Hebdo, un periódico en París que publicó una caricatura del profeta Mahoma. También en el Hotel Radisson en Bamako, etcétera, etcétera. Mira qué productivos eran en el año 2000. Bueno, en el año, vamos a seguir, en el año 2001, secuestraron 4 aviones. Atacaron las Torres Gemelas en septiembre, con 3,000 muertos y 6,000 heridos. Uno se estrelló en el Pentágono, 2 se estrellaron en las Torres Gemelas, y uno que estaba yendo a la Casa Blanca, los pasajeros lucharon contra los secuestradores, y con esta lucha, el terrorista que manejó el avión se suicidó y se estrelló en alguna parte de Virginia. Ellos tenían planeados, y después se sabían, después de las investigaciones, bombardear las Torres Sears en Chicago, edificios así muy monumentales y muy importantes. El pirámide de transmisión en San Francisco, la misma Casa Blanca en Washington, el Empire State Building en Nueva York, el Capitolio de Estados Unidos, imagínate el Capitolio, el US Bank Tower en Los Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero ahora sí compartir la pantalla.
y mostrarles algunas fotos de estos atentados. Aquí vemos el ataque a las Torres Gemelas. Vamos a empezar de la primera. Hay que decir que eran muy originales. Empezaron con un ataque muy diferente que Estados Unidos ni pensaba que pueda pasar. Y con eso, era unas, bueno, cogieron en sorpresa a Estados Unidos. Entonces aquí pueden ver el ataque a las Torres Gemelas. Aquí vemos otro aspecto de lo mismo. Era tremendo, con 3,000 muertos, dijimos, 6,000 heridos. Aquí vemos otra foto. Era un evento muy, muy conocido en todo el mundo. Aquí vemos el Pentágono, que es el centro de nervios de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De aquí salen todas las órdenes y manejan todas sus fuerzas en todo el mundo. Y ellos se atrevieron a estrellar un avión en este Pentágono, en el centro de comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y miran lo que pasó. Han hecho muchísimo daño. Por suerte no murieron muchas personas, pero sí también hubo heridos y muertes. Pero mírense cómo se atrevieron a atacar a los Estados Unidos. Aquí vemos otra foto de lo mismo. Era algo tremendo que nunca pasó en la historia de Estados Unidos. Aquí vemos otra foto, cómo se colapsó. Y les quiero decir que este edificio está hecho con muros de concreto de 3,000 metros de espesor. Quiere decir, es un edificio planeado y diseñado para resistir ataques de bombas. Y fíjense lo que pasó. Bueno, vamos a seguir con los intentados. En 2001, en diciembre, intentaron explotar un avión de American Airlines, vuelo 63, que voló de París a Miami. Acuérdense, era un ciudadano inglés, Richard Reid, que tenía explosivos en sus zapatos, tenía en las suelas de los zapatos. Por suerte encontraron y no pasó nada. En 2002, en abril, había un ataque con coche bomba contra la sinagoga de Jiraba en Túnez. Mataron 14 turistas, 2 franceses, 3 tunecinos y 30 heridos. En octubre de 2002, un ataque en Kuta. Kuta es un barrio muy bonito de Bali, donde están todos los bares y, digamos, la vida nocturna de Bali se concentra en Kuta. Si ustedes van a Bali un día, vale la pena visitar este barrio. Entonces ahí mataron nada más de 202 australianos, la mayoría, y 209 heridos. Me imagino que ustedes recuerdan estos ataques. En el mismo año, en el mismo mes, un ataque a un tanquero Limburg frente a las costas de Yemen, algo que nadie supo. En el mismo mes, con el mismo año, un ataque a marinos americanos en la isla de Failaka, en Kuwait, con un marino muerto. Vamos a seguir. En noviembre de 2002, un ataque en Mombasa, en Kenia, contra el Hotel Paradise. Eso era una propiedad de un israelí. Murieron 13 muertos y 80 heridos. Y otro ataque con misiles antiaéreos contra un avión de Arkia, que es una compañía israelí que volaba a Mombasa, porque había mucho turismo a Kenia en esta época, y se alojaron en este Hotel Paradise, que era propiedad de un israelí. En 2003, en Riyadh, otra vez en Arabia Saudita, contra 3 edificios habitados por extranjeros. Mataron 39 personas y con 160 heridos. En 2003, en mayo, atacaron en la Casa Blanca en Marruecos con un suicida con 45 fallecidos.
y 33 víctimas. 12 suicidas murieron allá. En agosto del mismo año, fíjense qué actividad tan intensiva. Contra una mezquita chiita en Najaf, en Irak. Y eso quiero, matando nada más de 95 personas. Pero aquí quiero enfatizar un punto. Aquí mataron musulmanos, hermanos musulmanos, chiitas. Ellos son sunitas. Y aquí, entre paréntesis, ya hablamos de eso, que 99% de los musulmanes en el mundo fueron aniquilados por sus hermanos musulmanes, no por cristianos, ni por budistas y ni por judíos. 99% fueron aniquilados por los mismos hermanos musulmanes. Y aquí es un ejemplo. Esta mezquita era una mezquita muy grande en Najaf, es la base de la cultura chiita de los musulmanes. Seguimos. En noviembre, un ataque con un coche bomba poderosísimo contra un conjunto residencial, otra vez en Riad, en Arabia Saudita, con 18 muertos y 122 heridos. Nos parece fácil decir 100, 200, 400 muertos, pero imagínense cada caso, cada persona, cada familia. Es una tragedia personal que nos pasa por delante porque nosotros ya nos acostumbramos a números grandes que pasan en los periódicos. Bueno, seguimos. En noviembre de 2003, cuatro coches bombas en Estambul, 4, no 1, contra sinagogas esta vez. Una era Bet Israel, la otra Neve Shalom, otro era un edificio del HSBC, el banco, y allá estaba el consulado británico en el mismo edificio, con nada más de 59 muertos y 750 heridos. Bueno, en 2003, atentados contra la embajada en Australia y Yakarta. Fíjense, están en todo el mundo, no se concentran en un solo lugar. Acuérdense el terrorífico ataque en Madrid contra 4 trenes que estaban en la estación de Atocha. Entonces, simultáneamente, explotaron 4 trenes con 191 muertos y 1,858 heridos, con 10 explosiones. Esto han hecho una célula de Al-Qaeda, de Alcalá de Henares, que es una pequeña ciudad al norte de Madrid. Ellos allá fabricaron, prepararon, llegaron a Atocha, a la estación del tren, y se explotó todo. Ahí no eran suicidas, era con un teléfono celular que con una llamada hicieron explotar a todo eso. Vamos avanzando porque no hay fin a los actos barbáricos de esta gente. En julio de 2005, en Londres, 4 explosiones paralizaron un sistema de transporte público con 50 muertos. Lo mismo, hubo muchos ataques fallidos en Barcelona, en Alemania, en Estrasburgo. Y aquí hay una lista grande en Francia, Estados Unidos, Inglaterra, España, Portugal, Italia, Polonia, Dinamarca. Quiere decir, casi no hay un país europeo que no sufrió un intento de un ataque terrorista. No voy a leer toda la parte de esa. Bien. Entonces, seguimos. En el año 2007, en el Magreb, ahora llegamos a África. Entonces, un ataque con 24 muertos y 222 heridos en Casablanca, también en Casablanca. En 2008, se canceló el famoso rally de Dakar por amenazas de Al-Qaeda. En 2009, un secuestro, hubo un tren que llevaba ayuda humanitaria en África
en Mauritania. Y en este tren viajaban franceses y españoles que estaban parte de la Organización Internacional de la Ayuda Humanitaria, de la ONU. Entonces ellos secuestraron a esta gente y explotaron el tren para que no llegue el material de ayuda que tanto necesitaba esta pobre gente en Mauritania. En 2009 intentaron que explotar un avión con 278 pasajeros que se dirigía a Detroit, en Estados Unidos. En fin, no pararon sus intentados. Yo creo que con eso paramos y abrimos el nuevo capítulo de Daesh. Entonces, hemos visto para resumir, que Al-Qaeda prácticamente era o es una organización internacional de células durmientes en todos los países. ¿Quién sabe si en México no existe algunas células de ellos? Es muy probable. Que están esperando la llamada para despertar y perpetrar un atentado terrorista. Bueno, con eso cerramos el capítulo de Al-Qaeda, que es la base. Empezamos con un nuevo capítulo de un hermano más joven que se llama Daesh. ¿Ok? Ahora, la explicación de Daesh en árabe es Al-Dawla al-Islamiyya Yafi Irak wa Shams. Esos son los Daesh. ¿Y qué quiere decir? El Estado, en inglés es Islamic State of Iraq and Syria. Entonces, esta organización tiene un enfoque diferente. Ellos no quieren ir a nivel mundial. Ellos quieren tener un nuevo califato. Y el califato va a empezar en Medio Oriente, donde conquistaron gran parte de Siria y de Irak, y de ahí se va a extender a todo lo que es Turquía, en fin, todo el mundo, igual como el califato del siglo 7 y 8, cuando los musulmanes salieron de la media península árabe y conquistaron medio mundo. El imperio persio, todo lo que es Turquía, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Esa es la visión y el sueño de estas personas. Pero están concentrados en un territorio. Y esa es la diferencia con Al-Qaeda. Esta organización fue fundada por Abu Bakr el-Baghdadi, y aquí el nombre es muy importante. Abu Bakr no es su nombre real. Este es el señor. Abu Bakr era el primer jalifa o el primer, después de Mahoma, que reemplazó a Mahoma. Quiere decir, el mensaje ideológico acá del Abu Bakr es que él es el sucesor de Mahoma. Quiere decir, algo más sagrado no puede ser. Y por eso escogió este nombre de Abu Bakr. En junio de 2014, recién prácticamente nació este movimiento. Primero eran parte de Al-Qaeda, pero después se separaron y se llamaban Daesh, lo que mencionamos ahora. Tiene la base administrativa en una ciudad que se llama Al-Raqqa. Esa es la ciudad de Raqqa, lo pueden ver aquí, que está al norte de Siria y muy cerca a la frontera con Turquía. Es un punto importante que acuérdense, por favor. Pero Al-Raqqa es la base logística, administrativa de este grupo que se llama ISIS. ISIS, aquí vemos una diapositiva que nos muestra cuáles son las áreas controladas por ellos.
Y podemos ver que gran parte de Irak, una enorme parte de Irak está controlada por ellos y una gran parte de Siria también. Entonces, volvemos al punto territorial. Ellos quieren manejar territorio. Ellos quieren un califato territorial. Bien. Es un grupo terrorista paramilitar conocida por su naturaleza yihadista, wahabista y la doctrina ortodoxa del Islam suní. Son sunitas. Los wahabistas son los ortodoxos más grandes de los sunís. Están conocidos por su video de decapitación y ejecuciones en plazas de las ciudades. Acuérdense de los famosos videos, me imagino que todo el mundo vio estos videos, donde llevaron mucha gente inocente que no tiene nada que ver, pero sí son infieles. Eran gente que trabajaba en la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos famosos macabros videos donde mostraron cómo decapitan sus víctimas. A propósito, este señor que está aquí es un ciudadano británico y ahora vamos a hablar de eso. Estas famosas fotos donde ves decenas de personas decapitadas como un gran show en la plaza principal de una ciudad o en algún lugar, pero todo documentado con videos de alta definición y publicados en YouTube. Hasta que quitaron esos videos, demoró tiempo. Al principio se podía ver en YouTube todas estas barbaridades que cometieron. Entonces, la ejecución era de civiles, de periodistas, de miembros de la ayuda internacional humanitaria. Estaban muy famosos por otra cosa macabra. No sé si alguien me puede ayudar. La destrucción de monumentos históricos, de la herencia cultural de la humanidad. No tiene ningún sentimiento a la historia, a la cultura, a nada. Destruyeron todo eso. Eso, por ejemplo, en Siria había muchos, y también en Irak, muchas ruinas de la época desde los egeos, de los griegos. Obras de arte increíblemente bonitas, iglesias y todo lo demás. Entonces aquí ven una foto donde estaba el edificio antes. Ellos simplemente pusieron explosivos y destruyeron todo eso. Entonces estaban también famosos por destruir monumentos históricos que eran parte de la herencia cultural de nuestra humanidad. También estaban famosas por una limpieza étnica. Ellos querían eliminar todos los cristianos, judíos y todo que son infieles. Y los mataron como que una barbaridad. Los degollaron en las plazas principales. Una de las ideas era una limpieza étnica. También, como califato, reclamaron la autoridad sobre todo el mundo musulmán en materia política, religiosa y militar. Quiere decir, ellos eran los que mandan en todo el mundo musulmán. Aquí les voy a mostrar algunas diapositivas de barbaridades que cometieron ellos en destruir monumentos históricos. Aquí hay otra iglesia de la época romana esta vez, preciosas que destruyeron esos en Siria. Aquí vemos otra iglesia, a veces era una iglesia chiita, no era de los griegos ni los romanos, sino los mismos musulmanes, pero eran chiitas, ellos son sunitas. Entonces también son infieles para ellos. Aquí vemos en algunos preciosos tesoros de estatutas, ¿cómo se llama? Esculturas,
de iglesias de la época romana y la época griega, como están destruyendo todo eso. Aquí vemos con un taladro destruyendo una obra de arte de hace 3000 años. Aquí vemos otro ejemplo de destrucción con un martillo de un tesoro histórico, creo que es de Grecia. Con taladros están destruyendo paredes enteras donde hay relieves preciosos históricos. Con martillos están destruyendo todo lo que pueden hacer. Unas barbaridades que realmente no se puede entender si usted no entiende la lógica y la ideología de estas personas. ¿Y cuál es la ideología? Destruir toda la influencia occidental sobre el mundo musulmán y regresar a la Sharia, al Corán y todo lo demás. Fíjense cómo están destruyendo preciosas estaturas que no hay quiere decir, es una barbaridad, ya no existen estas cosas, ya no se puede recuperar, nunca. Aquí van contra los cristianos, en una iglesia cristiana. Y también mataron cristianos para limpieza étnica. No querían que se queden vivos. Ahora, aquí está una religión budista, una religión relativamente pacífica, que no ha hecho no ha hecho daño a otras religiones. Entonces aquí vemos estatuas de Buda famosísimas. Mira la altura de las estatuas, ¿sí? Y esas estatuas fueron destruidas también muy famoso por ellos, porque era de los infieles. Y hay que quitar toda la influencia de cualquier cultura de infieles. Miran los tamaños de las estatuas. Era algo único en el mundo. Y estos bárbaros los destruyeron. Ya no existe eso y ya no hay un reemplazo. Fíjense, una iglesia o algún lugar religioso, lo que hicieron ellos de eso. Bueno, entonces, por todo lo que hemos mencionado, estaban muy famosos, fue muy famosa esta gente. Quiero tocar un punto, también una barbaridad que poca gente entiende. Y el punto es los voluntarios. Imagínense que este movimiento Daesh o ISIS, como le llamamos en inglés, tenía miles y miles de voluntarios de todo el mundo. Llegaron voluntarios de 90 países, casi la mitad de los países del mundo, para ayudar a las barbaridades que hace ISIS. Quiere decir, para degollar, para matar, para violar mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Había una época que este grupo era el grupo terrorista más rico y más fuerte en toda la historia humana. Tenían 420,000 combatientes, casi 500,000, todo un ejército. Pero también tenían 30,000 voluntarios, y ese es el punto que quiero tocar ahora. 30,000 voluntarios, ya dijimos, de 90 diferentes países. Había franceses, ingleses y estadounidenses, en fin, de toda la Europa. Aquí podemos ver algunos voluntarios que llegaron a ayudar entre paréntesis y participar en las barbaridades de Daesh. Fíjense esto, y no era uno, no era dos, eran 30,000 que llegaron a su época. Aquí vemos un jovencito que toda su vida jugó en la computadora de juegos de matanzas, tal vez, y dice war is cool, quiere decir, ahora sí quiere experimentar cómo se mata de verdad. Y ahora vamos a ver cómo llegó a Siria.
Y ahí es un tema de Turquía que en unos minutos lo vamos a mencionar. Pero fíjense, otro voluntario. Hasta mujeres llegaron. Ahora, ¿cómo acabaron estas mujeres? Acabaron como esclavas sexuales de ISIS. Los combatientes de ISIS, cuando le pasaron de un amigo a otro, de un amigo a otro, la violaron todas las noches, a veces 20 por noche, pero esas fueron ya para participar en la guerra, para, no sé, ahí estaban mujeres también. Fíjense estos europeos, ingleses, hay que decir que muchos de esos sí eran de origen árabe. Eran ingleses, pero musulmanes. Pero no todos, había de todo. Bueno, con eso, este capítulo de voluntarios es muy doloroso y hasta ahora hay sociólogos y psicólogos que estudian este fenómeno. ¿Cómo puede ser que una persona educada en el occidente, en Inglaterra o en Francia o en Estados Unidos, puede prestarse a esta macabros escenarios de matanzas, de asesinatos, de violaciones, en fin, cosas que una persona normal ni le pasa por la cabeza? Bueno, dejamos el capítulo de voluntarios porque el tiempo está corriendo. Quisiera ahora mencionar cómo se financió este grupo, porque ya les mencioné que era el grupo más rico de todos los grupos terroristas del mundo en la historia humana. Entonces, una fuente muy, muy importante de financiamiento era el petróleo. ¿Cómo? ¿El petróleo de qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hicieron? Entonces les cuento. Ellos conquistaron todos los pozos de petróleo de Siria y de Irak. Ustedes saben que Irak, entre Mosul y Basra, tiene mucho, mucho petróleo, ¿verdad? Entonces, ellos conquistaron todos esos pozos de petróleo. Ahora, el mundo se dio cuenta de eso. ¿Y qué hicieron? Pusieron una prohibición mundial de comprar este petróleo. El único país del mundo que compró este petróleo y hecho muy jugosos negocios con este petróleo era ¿cuál? ¿Quién? ¿Alguien sabe? ¿China? No. Turquía. Ah, El amigo Erdogan es el que compró este petróleo. Claro que lo compró a precio de muy barato. El único país. Y la comunidad europea y la ONU y toda la comunidad internacional calladitos. No dijeron nada. Ahora vamos a ver por qué. Turquía. Ahora, nada más para que vean el orden de magnitud, se estima que ellos vendieron 1,5 millones barriles por día. Más que México está produciendo actualmente. Y esto les dio una ganancia de unos 50 millones de euros cada día. 50 millones diarios, imagínense. Bueno, no estamos hablando acá de cosa pequeña. Entonces, Turquía les apoyó muchísimo. Ahora vamos a ver al contrario. Pero el petróleo, para resumir, era un rubro de financiamiento muy importante. Y ya hablando de petróleo y de Turquía, quiero mostrarles el apoyo de Turquía a Daesh. Y es un apoyo increíble que todo el mundo conoce. Y otra vez, la comunidad europea, Naciones Unidas y todo lo demás calladitos. Entonces vamos a empezar. Número 1 es el apoyo logístico. Fíjense, hemos dicho que el centro de operaciones de ellos, ¿cuál es? Raqqa, que es esta ciudad muy cerca de la frontera de Turquía. Bueno,
les quiero mencionar que Daesh tenía también muchos enemigos. Por ejemplo, todos los kurdos que viven acá al norte de Turquía son enemigos a muerte de Daesh. Entonces, cuando Daesh tenía que movilizarse, por ejemplo, a esta parte de Siria, para abastecerse de municiones, de comida, toda la cosa logística, o necesitaban ir a Líbano por ahí, cerca de Líbano o Alepo, toda la parte de Siria, pero son 600 kilómetros, 1000 kilómetros de distancia. Entonces, cuando sus caravanas de abastecimiento logístico, de municiones, etcétera, andaba por caminos, andaba dentro de Siria, sobre todo en la parte norte, ¿qué pasaba? Muchos grupos adversos, como los kurdos, etcétera, había más, les atacaron y les explotaron la caravana de la munición, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Erdogan? Les dio permiso de penetrar a territorio turco. Entonces, ellos con esas caravanas se fueron a la frontera Turquía-Siria, entraron a territorio de Turquía y viajaban, por ejemplo, al este cuando necesitaban ir 600 kilómetros al este, andaban en Turquía, donde estaban protegidos por el ejército turco. No sufrieron ningún ataque. Y cuando llegaron a su destino, por ejemplo, acá, bajaron otra vez y entraron a Siria en su destino planeado, protegidos por cualquier ataque kurdo. Otro ejemplo, si necesitaban ir al oeste, subían, entraron en Turquía, andaban en caminos en Turquía, protegidos por Turquía, y cuando llegaron a su destino, por ejemplo, a Alepo, bajaron y prácticamente en un pequeño tramo de Siria donde hay peligro, llegaron a su destino. Entonces, eso era el apoyo logístico que le dio Erdogan. Nadie habla de eso, pero así fue durante muchos años. También tuvo negocios de petróleo con ellos. Ok. No solamente esto, Erdogan les dio armamento. Ustedes saben que Turquía tiene una industria de armamento muy desarrollada. Es el número 14 del mundo hoy en día. Es increíble. 14, nada más. Bueno, él hecho un negocio muy jugoso con esta gente. Porque le dijo, oiga, ustedes necesitan metralladoras, municiones, tanquetes, cañones, misiles. Bueno, la lista es larga. Con mucho gusto, me dan petróleo. Yo no les pago el petróleo, pero les doy armamento. Y así fue. Quiere decir, eran negocios jugosos que ha hecho Turquía con este grupo. En todo lo que se puede. Entonces, él les dio armamento, les dio financiamiento también. Cuando no tenían dinero, dijo, no se preocupen, llévanse todo y me pagan con petróleo después de 6 meses, 8 meses, etc. En fin, todo lo que hemos mencionado. Entonces, eso fue parte de lo que el apoyo logístico de Turquía a este grupo terrorista. ¿Por qué? Porque es un grupo sunita, ¿verdad? Erdogan es sunita. Es un grupo que tiene la base ideológica de ¿quién? De los hermanos musulmanos. ¿Quién es Erdogan? También parte de los hermanos musulmanes. Entonces ahora podemos empezar a atar los cabos sueltos, empezar a entender por qué. Bien. Otras fuentes de financiamiento que quiero mencionar, y ustedes se van a quedar fríos, y vamos a hacer uno por uno.
En toda la parte que ellos conquistaron, acuérdense de lo que dominan ellos aquí, en toda la parte que es Siria y Irak, es un califato prácticamente. Fíjense qué grande es, ¿ok? Entonces, en toda esta zona, voy a dejar de compartir para... En toda esta zona hicieron lo siguiente. Bien. Primero, contrataron mercenarios para secuestrar hombres de negocios, gente rica, y pidieron rescate. Entonces tenía toda una rama que se llama secuestros. Muy bien organizado, pagaron a secuestradores, una bicoca, nada, y esta gente, los jóvenes, secuestraron gente muy poderosa, muy económicamente, y pagaron el rescate. Entonces era un rubro, un departamento de financiamiento. El otro, se van a quedar fríos. El tráfico de qué? De órganos. Imagínense, tráfico de órganos y tráfico humano de mujeres, la trata blanca. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cogieron personas, los degollaron, inmediatamente les sacaron los riñones, el hígado, los ojos, en fin, todo lo que se puede vender como órganos humanos. Y este comercio, ustedes saben cuánto cuesta y qué demanda hay para, por ejemplo, riñones. ¿Cuánto tiempo demora uno si necesita un riñón en el mundo occidental? Años a veces, y a veces muere sin tener nunca el riñón. Entonces, ellos sí se dieron cuenta que es un mercado abierto que se puede meter. Entonces, tráfico de órganos. Ahora, tráfico de mujeres. Todas las mujeres que secuestraron eran esclavas sexuales de ellos, y a veces les vendieron en todo el mundo árabe a gente que querían casarse con segunda esposa o con tercera esposa o la cuarta, porque es permitido. Entonces dijeron, mira, aquí tengo una niña de 12 años y te la vendo por $3,000. Y el hombre que tiene 60 años ya quiere una mujer un poco más joven Poco. y por $3,000 compra a la niña. Pero no estoy bromeando, es muy triste. Esto era parte de su otro departamento de financiamiento de este grupo. Bueno, otro rubro importante era el cobro de impuestos a los no musulmanes. Se llama jizya. Cuando hablamos, no sé, ¿se acuerdan? Que dije del mundo musulmán, dijimos que Mahoma en el siglo 7, 8, dijeron que todos los infieles que no eran musulmanos tienen que convertirse en musulmanos. Si no se conviertan, uno, se les mata, o pueden vivir bajo la tutela del Islam como ciudadanos de segunda. Y tiene que pagar la jizya, que es un impuesto por cabeza por año, y pueden estar allá viviendo bajo la tutela de musulmanes. No pueden andar en caballo, solo en burro. Acuérdense todo lo que hemos... Bueno, ellos renovaron este impuesto del siglo 7 y 8 y lo cobraron en Irak y en Siria. Otro rubro importante, el robo y el tráfico de ¿qué? Hablamos de eso, de antigüedades. En otras palabras, todo lo que la barbaridad que hemos visto que hacen esta gente en las iglesias romanas, en las partes de los templos de Grecia y todo, sacaron todo lo que es de antigüedades y lo vendieron a un buen precio. Es otro mercado que en Europa, en el mundo occidental, es muy cotizado, y vendieron todas las antigüedades y lo que robaron. Con eso no basta. Algo muy trivial y muy tal vez
que conocemos, robo de coches. Nada más robaron coches y los transportaron vía Turquía a Europa. Mercedes sobre todo, solamente coches de calidad. Bueno, otro rubro para que vean qué productivos eran. Otro rubro era el asalto a camiones de cisternas cargados de petróleo, porque en Irak y en Siria tenían que tener petróleo para el consumo. Entonces, cuando hubo una cisterna a la gasolinera, asaltaron esta cisterna con petróleo o gasolina, lo que sea, y lo vendieron. Bueno. Otro rubro muy original que ustedes no se imaginaron, pero les doy una idea para un negocio futuro. Robaron las reservas de oro de todos los bancos provinciales. Ustedes saben que los bancos tienen lingotes de oro como reserva, porque por los cambios de moneda para las fluctuaciones de la moneda extranjera, del dólar, del euro, etcétera, de ellos, se aseguran con lingotes de oro. Ellos simplemente pasaron por todos los santos bancos y vaciaron el oro. Imagínense. Bien, eso no eran las reservas de los bancos, porque con eso, según la ley, tenían que tener una reserva para prestar. Ok, ya lo saben. Otro rubro, de aquí no terminamos, cuotas de protección. Eso conocemos. Protección a negocios, protección a todo. Sí. Pero también a todas las minorías, cristianos, judíos, etcétera, que querían vivir, tenían que pagar una cuota también. Bueno, en las carreteras pusieron retenes de cobro. ¿Por qué? Porque así les dio la gana. Entonces, cada uno que pasó por la carretera tenía que pagar impuestos. Impuesto no legal, claro. Y para no alargarnos mucho, el rubro más importante que el petróleo, ¿cuál era? De financiamiento de este grupo. Imagínense, un volumen más que el petróleo, que dijimos que son 50 millones por día. Bueno, ustedes tienen poca imaginación, perdónenme que los digo. La droga. Este grupo se apoderó de droga que vino sobre todo de Afganistán y todo con sus... y estaban exportando droga. Dicen que todos son estimaciones, que el 50% de la droga, no hablo de hashish, de marihuana, que es la droga, hablo de droga, pero 50% de la droga vendida en Europa fue originada por este grupo. Y hay estimaciones que por año vendieron 6.800.000 millones, quiere decir 6.800.000 millones de dólares cada año. Imagínense, son cantidades que yo no sé si Apple o Google o todos estos, exagero un poco, tienen como ingresos. Entonces la droga, como todos los grupos terroristas y gobiernos no legítimos, se basan en el financiamiento de la droga. ¿Por qué? Porque aquí es un comercio no legítimo, no hay control de los gobiernos, de los bancos, etcétera, etcétera, y por eso pueden tener acceso a este tipo de financiamiento o a este mercado de financiamiento. Entonces, la droga, ellos abastecieron toda la Europa con droga procedente del Medio Oriente. Y para terminar, también tenían muchos actos terroristas. Esta vez, como estaban activos en Irak y Siria, no en el mundo, como Al-Qaeda, entonces nada más en 2014 atacaron con el gas de cloro. Imagínense,
matando a 300 soldados iraquíes. Los mismos hermanos musulmanes fueron muertos. Y en 2017 derribaron un avión. Ustedes saben que Sharm el Sheikh es un destino turístico increíblemente popular en Rusia, porque ellos salen en febrero, en enero de Rusia con menos grados centígrados, y después de 5 horas están en Sharm el Sheikh, que está en Egipto, ¿sí? Cerca de Tel Aviv, de Aqaba, cerca de Eilat. Bueno, bajan del avión a una temperatura de 40 grados centígrados, después de 5 horas. Entonces había charters, muchos, entre Rusia y Sharm el Sheikh. Entonces nada más explotaron un avión de estos, matando 224 rusos civiles. Nada más. Entonces, créanme que la lista es muy larga. Aquí vi, solamente quiero dar un ejemplo o dos. ¿Ustedes ven las diapositivas? No, ¿verdad? No, ahorita no se ve nada. Permítanme entonces. ¿Desde cuándo? Yo no sé desde cuándo no ven. Bueno, entonces esto vimos, ¿verdad? Sí, eso sí. Los voluntarios, sí. Sí. Eso también. Bueno, es la lista de lo que acabé de mencionar y con eso acabamos. Voy a dejar de... Ya. Con eso dejo el micrófono y abro la sesión para preguntas y venden los lingotes de oro? Ok, si alguien tiene alguna pregunta. Siempre hay mercado. ¿A quién le venden los lingotes de oro? ¿Quién les compra? El oro sí, el oro es una mercancía que se puede vender a cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero también la mayoría en el mercado no oficial, ¿no? Lo ofrecen. ¿Cómo se llama? Sí. Pero imagínense la reserva de los bancos. Rubén. ¿Cómo han Rubén, podido bajarle el poder? Perdón, siga usted, por favor. ¿Cómo le han podido bajar el poder a ISIS teniendo tanto dinero para poder comprar lo que quería? Bueno, una excelente pregunta, pero antes, Vicky quería preguntar algo. Sí, el problema no es tanto culpa de ISIS como culpa de los compradores, de mujeres, de niños, de órganos, de oro, de drogas, etc. No es tanto el problema de ISIS, sino el problema del entorno. Excelente observación. Para hacer un negocio se necesita dos. No se puede hacer solo. Y lo que dijo el señor es muy cierto. La culpa tenemos nosotros, o quien trató con ellos, de igual manera como ellos. Bueno, ahora sí, Miriam. ¿Cómo pudieron bajar el poder de ISIS teniendo ellos esas entradas tan fuertes de dinero que podían tener más gentes voluntarias y más gente que se les uniera? Perfecto. También una excelente pregunta. Hemos visto, y voy a repetirlo, no sé cuánto, que era el grupo más poderoso y rico de la historia de la humanidad. Y aún así fueron debatidos, no completamente, existen, pero, y eso fue gracias a una alianza mundial de todos los países, bueno, no todos, pero de muchos países, sobre todo europeos, Estados Unidos, que se dieron cuenta que aquí hay un fenómeno que nunca conocieron en el mundo hasta esta época. Y si no lo van a combatir, y más que todo Estados Unidos, con tu poderío militar tan grande, con ingleses y todos los demás de europeos, hubo una alianza increíblemente fuerte, con unos ejércitos más fuertes y grandes del mundo, que les atacaron y realmente contra este poderío de una gran alianza del mundo no pudieron. Y perdieron muchas batallas y había la batalla de la ciudad de Mosul, que duró 2 años. No sé si vieron fotos de esa ciudad después de 2 años de combates. Les juro, no había un edificio o una casa que no estaba destrozada.
Es algo, les voy a más, un día les voy a mostrar fotos, tengo fotos, pero no ahora. Es increíble. Entonces era una batalla sangriente, era una batalla difícil, pero fue ganada no completamente por alianza de los poderosos países occidentales. Sí. Otra pregunta. ¿Viste ISIS? ¿Dónde está ahorita? Está en toda esta parte entre Siria, Irak, sobre todo el Líbano, pero está en pequeñas ciudades donde ellos todavía tienen el control, porque hemos dicho que Irak y Siria son países virtuales, no existen, no es un país como conocemos. Es una aglomeración de tribus, de sectas y todo. Entonces, otro de estos grupos que están allá hoy día son ISIS, pero hoy día son muy debilitados. Hoy día hay más control sobre Turquía, que les ayudó tanto, pero existen allá y hay que cuidarse. Sí. Reuben, entonces, por lo que yo entiendo, esto es un negocio. O sea, finalmente se mantiene, hay cierto equilibrio entre el que produce el armamento y el que compra, entre el que produce la droga y el que compra, entre el que guarda los lingotes de oro y el que los compra. O sea, tanto peca la persona que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, entonces aquí están coludidos. ¿O qué? ¿O cómo lo entiendo? Sí, perfectamente bien. No sé cómo entender. Es así. Hay una red de negocios que están ellos manejando. Pero lo que yo digo, fíjense la creatividad terriblemente macabra de estas personas, ¿en qué nichos de mercado se metieron? Se metieron en nichos de mercado donde hay un potencial enorme de negocios. Pero sí, están sí. coludidos, claro que sí. Pero para comprar riñones o corazones tienen un tiempo de vida el órgano y tiene que ser uno que sea compatible con el que se lo van a poner. No, ya está. A ellos no les importa. Ya está, ellos mandan riñón y al que le queda, le queda. Hay Sí. miles de personas que necesitan. No, sí, pero esto muestra su capacidad organizativa. Tienes razón. Tiene que ir por avión o muy rápido y todo lo demás, en una caja con hielo, etcétera. Entonces, la capacidad organizativa era tremenda. Sí. Hasta en eso están Hola organizados. Rubén, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye Rubén, hay unas películas buenísimas en Netflix. Una se llama Mosul, otra se llama Califato. Ya lo vi. Y hay otra que se llama Nacido en Siria. Y hay otra que se llama Laila M. Esa vieja. Yo sugiero, ¿por qué no compartes para que no copiar? Compártelo en WhatsApp o en Facebook o donde sea, para que todos lo tenemos. Algunas he visto y tienes toda la razón. Ahí ustedes pueden ver qué macabro y qué manera de actuar de esta gente. Y vale la pena ver estas series después de la plática. Sí, la verdad que sí, porque están súper buenas. No, Ya se las refuerza estoy el escribiendo. conocimiento. Y gracias Raquel por la contribución. Muy bien. De nada. ¿Sabes que también te quería comentar algo, Rubén? Yo tuve la oportunidad de ir a Siria en el 2011 y regresé justo 2 semanas antes de que empezara el conflicto. Fui a Siria y fui a Líbano. Y la verdad es que Palmira es una locura. Bueno, no sé qué quedó, pero estaba todo tan conservado. Haz de cuenta que estabas en Grecia. Y enorme, es la zona arqueológica más grande que yo visité, porque hay otra que se llama Sabrata en Libia, que también está divina y muy grande, pero qué lástima que rompieron todo esto y destruyeron tanto. De veras, no se entiende la gente tan loca, y lo peor es que no tiene remedio. Esto es algo que no tiene,
¿Qué opinas tú? No hay remedio. Bien, No. No hay. entonces déjame comentar. Palmira y otras ciudades de Siria, eso eran los lugares donde había arqueología y templos romanos y griegos, los mejores conservados en el mundo. Palmira era una belleza y no había otro lugar del mundo donde había una conservación de la original tan bonito. Tienes toda la razón. Lamentablemente, ellos destruyeron y siguen destruyendo todos cuando puedan por su ideología que nació con los hermanos musulmanes, etcétera, etcétera. Sí. Una Pues ahorita pregunta, señor Rubén. Oiga, todos los conflictos que han habido en Siria, ¿han sido provocados por ellos, por estos terroristas? No. Siria tiene 1000 capas de conflictos. El gobierno contra sus rebeldes contra él, que los dos son sunitas. Rusia está apoyando unos, Turquía está apoyando otros, los americanos apoyan otros. Inglaterra, Francia. Sí, los americanos apoyan los kurdos. En fin, no es el único. Siria, por eso le digo, Siria no es un país. Pero hay muchas capas de conflictos en Siria. ISIS era uno de ellas y tal vez la más fuerte, la más grande, pero no es la única. No. Ahorita que quiere Turquía que volver a conquistar todo el Imperio Otomano, ¿qué problemas van a haber? Claro. Ojalá el mundo se despierta y pone freno, porque a ISIS pusieron el freno. Se puede. Pues a ver. Pues ojalá. Philip, No creo que lo vivamos, pero el Mira, sueño o el Reuben, milagro, que ahorita estamos en la época de milagros, ojalá y lo ve. Se puede Ojalá. dar. Pero para Israel es terrible. Ahorita, aunque sea la pandemia. Antes Turquía estaba con Israel y ahora ya no. Así es. Aquí tenemos de nuestro amigo Erdogan. Philip, a ver si quiere decirnos algo. Reuben, me parece como de costumbre, los datos que tiene son realmente abrumantes. Abrumantes, la verdad. El asunto de Daesh y de ISIS realmente rebasa todas las fronteras de lo que son grupos terroristas, porque ya se vuelven estados terroristas Sí. asociados con otros estados terroristas. Sí. Es el nazismo, pues, es el fascismo, se vuelven estados que están contra sus propios ciudadanos en un momento dado. En el caso de ISIS, yo tenía entendido que cuando la administración Trump vio la situación que había allá, no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que estaban empantanados con todos estos grupos tribales y lo primero que hicieron en un momento dado fue retirar sus tropas, quitarlas, como decían ellos, quitar las botas de allá. Y apoyaron entonces a los gobiernos, básicamente de Irak, para poder deshacerse de ISIS. Y los apoyaron de una forma, pues, yo considero bastante cruel también, pero los bombardeos que hicieron los norteamericanos sobre las poblaciones donde estaban fuertes los grupos de ISIS, permitió a los iraquíes finalmente deshacerse de ellos, porque tanto los iraquíes en un momento dado como los propios sirios se querían deshacer de ISIS. Y los mismos turcos que en un momento dado aprovecharon mucho de ellos, pues se habían vuelto demasiado importantes. ¿Tú qué piensas sobre la situación de la intervención norteamericana? Y después te quiero preguntar alguna otra cosa. Bien. Entonces, acuérdense que ISIS fue creado en junio de 1914. Relativamente son nuevos. Entonces, al momento que empezaron a organizarse
Y se tomó 1, 2, 3 años. Entonces, los europeos ni Estados Unidos se dieron cuenta del peligro todavía. Pero muy rápido, el gobierno de Trump, como mencionaste, sí se dio cuenta. Pero Estados Unidos tiene una tendencia de dejar de ser el policía del mundo mucho antes de Obama, perdón, de Trump. La época de Obama también, él quería sacar muchas tropas y los sacó de Afganistán y todo lo demás, en una forma torpe porque dijo la fecha. Pero Bush igual tenía como objetivo sacar, porque ellos dijeron que hasta cuándo vamos a contribuir con sangre americana en un conflicto en Siria que nunca va a acabar. Hoy día es este grupo contra el otro y cuando apoyamos un grupo, mañana se va a seguir con otros grupos. En otras palabras, los americanos desde hace mucho tiempo tienen la tendencia de tratar de salir del Medio Oriente de punto de vista de soldados, como dice boots con botas en la tierra. Pero sí la apoyaron con bombarderos tremendos, con misiles y todo lo demás. Mataron mucha gente. Pero sí, esta tendencia americana existe y creo que con Biden ahora va a seguir. Los americanos están cansados de perder soldados y que llegan coffins, ¿cómo se dice? Ataúdes. ¿Cómo? Ataúdes. Ataúdes. Que llegan ataúdes a Estados Unidos. ¿Por qué? Para apoyar contra Daesh o por apoyar a Assad, porque dicen, no es nuestro conflicto, no es nuestro problema, estamos cansados. Entonces, eso es la tendencia de Estados Unidos que ya existe mucho tiempo. Ahora, cuando vieron el peligro tan grande, cuando creció este grupo en una forma tremenda, ahí sí se formó una alianza, pero siempre con pocos soldados. Eran siempre asesores al ejército sirio, asesores a Irak y con todo el armamento necesario apoyando, pero no con soldados. Trataron de tener el mínimo de soldados para que no mueran. Eso es muy cierto. Y Reuben, ahorita, si vemos un poquito con una visión más amplia que tú tienes muy bien y además con todos tus conocimientos como piloto, paracaidista, ahora sí que puedes tener una visión muy de arriba. Entonces, mira, los 3 o 4 podemos decir importantes jugadores que tratan de tener una hegemonía mundial, que hoy sin duda pues tenemos a los chinos por un lado, por otro lado las partes que quieren jugar en el mundo musulmán, aunque estén peleados, pero muchos quisieran tener una hegemonía y algunos han entendido que por la parte económica la pueden llevar bien, como los chinos o algunos países del Golfo Pérsico con hegemonía económica. Y pues el problema es que países como la India, Pakistán, no se hable de Europa, que también quiere imponer una hegemonía utilizando la economía, igual que los Estados Unidos, que no quieren mandar tropas, pero quieren y han impuesto su hegemonía económica. Y todos estos países que te menciono, menos los árabes sauditas, pero está Israel como jugador, tienen también bombas atómicas. ¿A dónde vamos con todo esto? Te preguntaría yo. Sí, yo creo que estamos acercándonos a un desastre, porque hay un tratado de no proliferación de la bomba atómica, porque hoy día sí, muchos países tienen bomba atómica, pero todos esos países son estables, son democráticos, pensamos hasta hoy, que son responsables. Y que la guerra futura que se va a pelear con China, por ejemplo, Estados Unidos, etcétera, etcétera, va a ser una guerra cibernética, una guerra económica, una guerra política, pero no una guerra de armamento, no una guerra de bombas. Y creo que China, igual como Estados Unidos, se da cuenta que la guerra va a ser comercial, cibernética,
se van a hacer daño tremendo, etcétera, pero no van a usar bombas. Ahora, cuando empezamos a hablar de un país como Irán, de unos ayatolas extremistas, locos, con unas ideas religiosas que no puedes dialogar y convencerles, es otra historia. Es completamente diferente. Porque yo no digo que va a pasar, pero podría ser más probable que regímenes como estos, que son muy no democráticas, no pluralistas, que son teócratas, que creen en Dios, que tienen ideas muy fijas en la cabeza y no se puede cambiar, es más probable que sí lo van a utilizar. Entonces, por eso es el gran peligro. Hoy día India tiene, Pakistán tiene, y muchos países europeos. Y ya estamos a borde de una catástrofe. Y por eso es tan peligroso que países autoritarios, teocráticos, de otro tipo, de otro índole, van a adquirir esta capacidad. Y ahí estamos acercándonos a una catástrofe en unos pasos mucho más rápidos que estamos acercándonos ahora. Pero para resumir, yo sí creo que el grupo exclusivo de países que poseen la capacidad nuclear hoy día, yo creo que todos llegaron a la conclusión que la próxima guerra no va a ser guerra atómica, va a ser guerra de muchos rubros que mencionamos, que va a hacer tanto daño al país sin matar personas en una forma bruta. Y eso espero que pase. Bien, gracias, Rubén. ¿No piensas tú que los acuerdos tan ingeniosos como tú nos señalaste en un momento dado, que hicieron, por ejemplo, Israel y Emiratos Árabes Unidos, de permitir construcciones de gasoductos a través del desierto para llegar a puertos israelíes y que esto ya pueda irse directamente hacia Europa, que es donde está vendido esto? ¿No sientes tú que también estos países en un momento dado, o inclusive el mundo, no se podrían superar todas estas situaciones a base de acuerdos económicos? Sí, eso está reforzando lo que dijimos, que la fuerza económica, de alianzas económicas, va a ser parte de una guerra. China lo está haciendo ya. Trump lo quiso hacer con Estados Unidos, una guerra económica contra China que hace tanto daño a Estados Unidos. Toda esta alianza con Israel, además de seguridad, etcétera, también es parte económica. Porque hay una noticia, por ejemplo, de Israel, que la gran inversión en compañías de tecnología de Israel que fue hecha por Estados Unidos, que eran millones y millones de dólares, si el gobierno nuevo democrático ahora en Estados Unidos va a invertir menos en Israel, perdón, porque por su política con los palestinos y por mucha crítica que tiene Estados Unidos contra Israel, todos los países del Golfo pueden sustituir esta inversión y tiene mucho interés en invertir en startups de Israel. ¿Pero por qué? Exactamente porque lo que mencionaste, que hoy en día muchos países se dan cuenta que una fase de una guerra futura es la fase económica, la fase cibernética, etcétera, etcétera. Y por eso tiene tanto interés los países del Golfo que se sienten inseguros, que se sienten amenazados, quieren adquirir o compartir con Israel capacidades que son parte de la futura guerra. La capacidad cibernética, económica, científica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya se están ajustando, ya se están viendo
que la guerra de ellos contra Irán tal vez va a ser no va a ser atómica, una bomba atómica, pero sí puede ser cibernética, sí puede ser económica, lo que empezó Trump con las sanciones contra Irán. Irán se va a desbaratar por solito por dentro. No necesitas bombas. Entonces, los países del Golfo se dieron cuenta de la característica de la guerra futura y quieren tener poder muy fuerte, económico, cibernético y todo lo demás, que no sea tanto atómico para la futura guerra. Se están preparando. Exactamente lo que tú dices. ¿Irán también apoyó a ISIS, igual que Erdogan? No, Irán no. Al contrario. Fíjense que al contrario, muchos sunitas de Hezbollah, por ejemplo, y también de ISIS, mataron chiitas como sin ningún problema y a Irán también. Entonces, Irán es un enemigo de ellos en este sentido. Pues los acuerdos nucleares, Trump decía, o le oí decir en alguna ocasión, y me quedó muy claro, de que para él era más importante hacer acuerdos nucleares con los países del mundo que tenían esa posibilidad, que eso le parecía más interesante que los acuerdos climáticos de París. Exactamente. Los acuerdos climáticos a largo plazo tal vez tienen razón, hay discusiones científicas y todo, pero supongamos que tienen toda la razón. Estamos hablando de muchos años. El asunto atómico, si un loco como el Ayatollah, perdón, lo usa pasado mañana o en 3 meses o en un año, es un desastre a corto plazo. Quiere decir, hay preferencias, y si no se puede hacer todo, hay que empezar por lo más urgente. Exactamente. ¿Y tú sabes si hay alguna posibilidad de que la tecnología israelí corrija de cierta manera esas aguas que se han vuelto tan salitrosas y que han causado la ruina, pues, de civilizaciones enteras, como era toda Mesopotamia, evidentemente, que hoy en día el problema de agua, sí tienen el agua, pero es un agua que no sirve para agricultura? Entonces, ¿qué posibilidades, si tú tienes algún conocimiento de esto? Porque esto podría hacer florecer toda esa parte que está muy empobrecida por falta de agricultura. Sí, una razón importantísima porque quieren la paz con Israel es la parte del desarrollo agrícola. En esta parte hay muy pocos lugares, como hemos visto, todo Medio Oriente es un gran desierto. Entonces, hay muy poca parte que se puede cultivar. Entonces, para cultivar, comida para su pueblo, ellos necesitan aumentar y cultivar en el desierto, por lo menos comida para su pueblo, no decir de exportar. Y en eso Israel les puede ayudar muchísimo. Y eso es una de las razones tan importantes de acercarse a Israel y tratar de aprovechar toda la tecnología que existe en Israel en ese sentido, porque esa es una necesidad realmente de seguridad nacional para todos esos países del desierto, ¿sí? Muchas gracias. Rubén. Muy, muy interesante, la verdad. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda. Perfecto. Pues entonces damos por terminada la sesión de hoy. Rubén, muchísimas gracias como siempre, de verdad. Y gracias a todos por conectarse a esta y a todas nuestras pláticas. Y primero Dios, pues nos veremos en enero, Rubén. Muy bien, les agradezco. Una plática nueva e interesante. Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias a ustedes. Buenas noches, Naxamea. Gracias. Muchas gracias, señor Rubén. Gracias. Gracias.